Hola a todos, hoy en este sábado que nos acercamos a la presencia maternal y siempre solícita de María, que acompaña a la iglesia y nos acompaña también a nosotros como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, para acercarnos al momento de oración y de encuentro con Él. Continuamos profundizando en los diferentes documentos del Concilio Vaticano II. Hoy vamos a hablar acerca de un documento llamado Orientalium Ecclesiarum. Este documento habla sobre las iglesias orientales católicas. Sabemos que la iglesia o los cristianos surgieron en Oriente, porque recordemos que Jesús, los apóstoles, pues eran judíos. Y desde ahí comenzaron pues todo este camino de crecimiento en la fe como cristianos. De ahí empezaron a aparecer las primeras iglesias católicas en Oriente. Y de ahí se empezaron a extender por todo el mundo, como fue la intención de la misión de Jesús, de poder llegar a todo el mundo e evangelizar y hacer discípulos. Y empezaron a aparecer las primeras iglesias en Occidente. ¿Por qué este documento es importante? Porque la Iglesia Católica siempre y tiene en gran aprecio y estima a todas las instituciones orientales, ya que precisamente las iglesias orientales son de más antigua tradición y que tienen precisamente los primeros frutos de la evangelización de los apóstoles, porque sabemos que la mayor parte de ellos, donde comenzaron la evangelización, fue en Oriente. Por eso es muy importante este documento, ya que sabemos que por diferentes circunstancias y puntos de vista, dentro de lo que es la Iglesia Católica, pues se hizo ese gran cisma de la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Y a partir de ahí pues se ha ido buscando cada vez más una mayor acercamiento y buscar sobre todo la mayor comunión entre las dos iglesias, las de Oriente y Occidente. Las iglesias de Oriente, que son católicas, que tienen diferentes ritos, nos ayudan también a entender cómo fue evolucionando la celebración de la Eucaristía y cómo hay diferentes elementos, aunque son diferentes, pero que pertenecen a la Iglesia Católica. Sabemos que la mayor parte de las iglesias de Occidente tienen el rito romano y las de Oriente tienen diferentes ritos, el copto, el oriental, y diferentes según la costumbre o el lugar, de acuerdo a las indicaciones del Concilio Vaticano II. ¿Cuál es el esquema de este documento? ¿Cuál es la finalidad? Pues lo que busca es que busquemos crear esta comunión y ese conocimiento de las iglesias de Oriente para poder así crear lo que Jesús más desea y que lo ha expresado sobre todo en el capítulo 17 de San Juan, que todos sean uno para que el mundo crea. Y por eso este documento busca que podamos conocer con mayor claridad cómo se desarrollan y cuáles son los elementos de las iglesias católicas de Oriente para poder crear esos lazos de comunión. Por lo cual la estructura de este documento es la siguiente. Primero comienza con un proemio o también llamado introducción, donde habla de la importancia que tienen las iglesias de Oriente y la tradición antigua que tienen y cómo fueron evolucionando y desarrollando la doctrina de Cristo a lo largo de toda esta zona de Oriente y cómo se fue trasladando hacia la parte de Occidente y cómo se fue creando toda esta estructura. El primer capítulo habla de las iglesias particulares o ritos, tanto de Oriente como de Occidente. Es importante conocer esto porque sabemos que hay muchas iglesias que son iglesias separadas, que precisamente algunas son de Oriente,
que cambiaron también el rito y que cambiaron también algunas partes de la doctrina. Sin embargo, hay iglesias en Oriente que son católicas que tienen un rito diferente al momento, por ejemplo, de la Eucaristía. En algunos lugares, más en Occidente, sabemos que al momento de recibir el cuerpo de Cristo lo recibimos a través del pan eucarístico, o como comúnmente le llamamos, hostias. Pero en Oriente, en algunas, en el rito del momento de la comunión, para darlo bajo las dos especies con el vino y la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, se hace a través de una pequeña cucharita, en la cual se coloca en la lengua de la persona con la sangre de Cristo, cuerpo de Cristo, y la persona lo consume y se retira. Pero eso no significa que no sea católica, sino es una forma diferente de llevar a cabo la celebración. También, por ejemplo, en algunas iglesias católicas de Oriente, sabemos que tienen más que imágenes de bulto, como los conocemos ahora, también tienen más imágenes en forma de pintura o cuadro, que les llaman íconos. Entonces, pues esas algunas diferencias, pero que siguen siendo parte de la Iglesia católica. Y esto es lo que habla este primer capítulo. Habla de cuáles son esas iglesias católicas de Oriente y cuáles son los ritos que llevan a cabo. El segundo capítulo habla sobre la distribución y forma de llevar a cabo la vivencia espiritual. Es decir, cuál es la espiritualidad de las iglesias de Oriente que son católicas. Sabemos que en Oriente la forma de expresar la espiritualidad pues es de manera muy diferente. Sabemos que hacia Occidente pues tenemos más las expresiones como peregrinaciones, cantos, alabanzas, signos. En Oriente más es la meditación, la oración, el silencio, los cantos prolongados, los silencios. Entonces todo eso pues también nos ayuda a ir viendo cómo se va llevando a cabo la expresión de la espiritualidad en las iglesias de Oriente. La tercera parte habla sobre los patriarcas de Oriente. Así como en Occidente pues conocemos a los que son cabezas visibles de la iglesia, que son los obispos, en Oriente se les llama patriarcas. ¿Por qué se les llama patriarcas? Porque sabemos que en el Antiguo Testamento, patriarca era aquel que era la cabeza de esa familia y que la guiaba en todo su proceso de desarrollo, crecimiento y formación. De ahí el por qué en Oriente les llamaban precisamente patriarcas, porque eran los que llevaban a cabo esa guía, ese acompañamiento de la comunidad. Y precisamente habla de todas las funciones que llevan a cabo en este capítulo 3. El capítulo 4 habla sobre la disciplina de los sacramentos, cómo llevan a cabo la preparación y cómo se celebran los sacramentos en las iglesias de Oriente. Es importante saberlo porque la mayor parte de ellos tiene la misma finalidad y de hecho se utilizan los mismos elementos de la materia y forma. Ya explicamos en otra ocasión que materia es el signo visible y la forma es la oración que se realiza para que el sacramento se realice y se plasme, ¿no? Y se haga visible. Pues en Oriente también llevan la misma materia y forma en todos los sacramentos, pero la forma y los elementos complementarios son los que cambian, pero la finalidad es la misma. Por ejemplo, el bautismo sigue siendo el primer sacramento y tiene la finalidad de introducirnos en la vida de Dios. Igualmente las iglesias de Oriente tienen la misma finalidad, tiene la misma materia que es el agua, tiene la misma forma que es la oración, pero al momento de los elementos complementarios,
que nosotros tenemos, que son las unciones, que son las oraciones, ellos lo llevan de una manera diferente. El siguiente capítulo habla sobre el culto divino, es decir, cómo se llevan a cabo el momento de el servicio a Dios y las celebraciones. El sexto capítulo habla sobre el trato con los hermanos de las iglesias separadas, es decir, también dentro de las iglesias de Oriente hay iglesias que se separaron de la doctrina de Cristo y que llevan a cabo otra doctrina. Por lo cual, pues también cómo se hace esa relación y se busca esa comunión con ellos. Finalmente, termina con una conclusión con la cual podemos resumirlo de la siguiente manera. Y dice que busca que cada vez más haya una mayor colaboración entre las iglesias de Oriente y de Occidente, hasta llegar a la plenitud de la comunión. Esta es la finalidad de este documento. Este documento se aprobó el 21 de noviembre de 1964. Que el conocer estos documentos nos vayan ayudando a poder ir conociendo más a nuestra iglesia y cómo nosotros, como parte activa de ella, podamos también poner en práctica pues todos estos documentos y sobre todo colaborar con la acción del Espíritu para vivir el proyecto de Dios de crear su reino en este mundo. Gracias y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.